Queridos amigos de la comunidad parroquial del Calvario, reciban un cordial saludo. Estamos deseosos de compartir la palabra con ustedes. En este día les acompañan el Padre Óscar Hernán Tobón y Jonathan Naranjo del Seminario para Profesionales Juan Pablo II de la Arquidiócesis de Medellín. Deseamos compartir el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jonathan, en este día tenemos algo muy especial y es ese encuentro de Jesús con los vendedores del templo. Hay demasiadas cosas y demasiados elementos en esta palabra. Lo primero que puedo encontrar es aquella frase de los discípulos que se acuerdan: el celo de tu casa me devora. Acordémonos que el templo es un lugar de oración y si viéramos este texto en otro contexto, el mismo Jesús lo dice: mi casa es casa de oración para siempre. Entonces, en ese contexto de la casa de oración podemos encontrar también cómo Cristo expulsa a aquellos vendedores, pero es precisamente por eso, porque el celo de la casa de Dios, el Padre, me devora. Muchas veces preguntaríamos a nuestros hermanos, y yo te preguntaría a ti hoy: ¿tú tienes celo por la casa de Dios? ¿Tú sientes celo por esa casa de Dios? Es decir, te da coraje cuando muchas veces nosotros no respetamos la casa de Dios como debe ser, el respeto a esa casa de Dios. Claro, Padre. Yo pienso mucho precisamente cuando usted me hacía la pregunta sobre el respeto que debemos tener por la casa de Dios. También pensar en el templo de nuestro cuerpo. Hay una invitación muy especial a que la estructura física, el lugar donde nosotros como comunidad nos reunimos, se guarde un respeto y un cierto celo por ella. Eso está bien, eso está muy bien. Pero mira cómo tú me introduces también en la segunda parte, en una segunda y de pronto tercera parte. Cuando los judíos se interrogan a Jesús: ¿qué signo nos muestras para obrar de esta manera? Precisamente Jesús dice: destruyan este templo y yo le construiré o lo levantaré en 3 días. Pero es la muestra clara de que no es solamente el templo físico, esa estructura de ladrillos, sino por el contrario, está hablando de su propio cuerpo.
Y cuando habla del propio cuerpo, está hablando propiamente de la muerte y hablando a la vez de la resurrección. Es decir, todo lo que nos está preparando a nosotros este tiempo de Cuaresma hasta la Pascua. Hablar de muerte es destrucción. Hablar de resurrección es la reconstrucción del templo. Es el reconstruir el templo. A ver, pero eso lo podemos llevar también a una reflexión muy personal. Y es precisamente cuando yo le digo a Dios, Señor, destruya este cuerpo, mejor, este templo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos preguntado que este cuerpo es templo de Dios? Jonathan, ¿tú has tenido conciencia de que tu cuerpo es templo de Dios? Padre, para serle sincero, pocas veces hago conciencia de que mi cuerpo también es habitación y es lugar para la contemplación de Dios. Y mira cuántas veces este templo, que es nuestro cuerpo, lo profanamos. Total. Y lo profanamos con el pecado, con la maldad, con el mal pensamiento, con el mal deseo, con tantos y tantos pecados que cometemos en la vida. Y muchas veces no nos hacemos conscientes de ese mal que estamos haciéndole a este templo. Ahora, miremos a nivel de sentimientos. Nuestro corazón está hecho para amar. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que el odio llegue a nuestra vida? Y el odio es contrario a Dios. Cuando hay amor en mi vida, entonces Dios está en mi vida. Pero si no hay amor, sino que lo que hay es odio, ¿cómo va a estar Dios en mi propia vida? Totalmente de acuerdo, Padre, y por eso también qué bonito que nosotros reflexionemos alrededor de este Evangelio sobre la necesidad entonces que Jesús haga su lugar en nuestro corazón, en nuestro templo, y empiece a expulsar todas esas cosas que no pertenecen a ese templo. Pero es muy importante y muy necesario de que tú y yo nos dispongamos a eso. Porque es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga todo el trabajo, pero ¿cuántas veces nos hemos dispuesto nosotros para hacer ese trabajo que Dios quiere hacer en nosotros? Entonces, la invitación es esa, para que también hoy le digamos al Señor que destruya este templo de maldad, de pecado, de odios, de resentimientos, de rencores, de maldades, y que con la gracia del Espíritu Santo lo levante, lo reconstruya, para que, apoyada, cimentada en los mandamientos, podamos vivir en el amor a Dios y a nuestros hermanos durante todos los días de nuestra vida, y de esta manera podamos caminar en esa presencia y en esa búsqueda del Padre Celestial, que es lo que Cristo viene a regalarnos a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Jonathan, muchas gracias. Y esperamos que muy pronto sigamos compartiendo este espacio con nuestros hermanos. Felicidades para todos. Bueno, Dios les bendiga. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.